empiezan a aplicar los exámenes. Entonces, en esta aplicación, obviamente tienen algunas diferencias, digamos, muy específicas. Por ejemplo, el examen de la UAM con respecto al examen de la UNAM, que en la UNAM son sus 180, 120 preguntas, así esquematizadas como lo hemos visto, y en la UAM se tocan los mismos temas, solamente que le agregan habilidad verbal y habilidad matemática. Es decir, dividen la parte que nosotros vemos como español, la dividen en dos, o sea, español, que es lengua, y la parte de habilidad verbal, que es prácticamente comprensión lectora, y en este caso lo de sinónimos o antónimos, las homofonía y todo ese asunto, ¿no? Entonces, y lectura de comprensión. Eso le llaman la parte de habilidad verbal, y la parte de habilidad matemática es mucho de estos ejercicios de regla de tres, de razonamiento visual, ¿no? De las figuras, y muchas series, ¿no? Resolver muchas series. Y básicamente lo demás es según al área a la que vayan. Entonces, según al área que vayan, también les aumentan en este caso, las preguntas, si van para biológicas, historias o cosas así, les aumentan las preguntas de biológicas o de historia o de administración o de matemáticas, según en este caso lo que vayan. Entonces, Ferran, contestando a tu pregunta de ayer, sí, el curso te puede servir para los tres, solamente que tendrías que tener en específico que estudiar algunos materiales muy específicos según el área que vayas, y en este caso, al momento que decidas eh, que tú sepas, entonces yo te puedo mandar esos materiales extras o incluso decirte en la plataforma dónde encontrarlos como información extra. Eso sería básicamente, pero el curso te sirve para los tres, ¿no? Va, Eh, sí, sí, es que eso no lo dudaba, pero ¿sabes qué? Estuve buscando en internet, en TikTok, en muchos lugares, Ujú, pues todo, ¿no? Como de que cuándo se hace el examen de admisión, cómo es, ujú. ta, 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 ta. Y la verdad es que todo me salen tentativas. O sea, por ejemplo, me Sí, ponen las ujú, convocatorias, pues de aquí a sí, tal. Y quién sí, sabe. sí. Entonces, la verdad que me sentí muy, muy abrumado y muy, Ujú, ujú. o sea, como que pues, muy perdido, ¿no? De decir, Sí. mira, lo único que sé es lo que me dice Arturo de la UNAM, Ujú, ujú, pero ahorita si me dices del Poli, no tengo la menor idea de cómo ir ujú. a hacer el proceso. Según Sí. entiendo, todavía nadie sabe hasta que se abran las convocatorias. Ujú, Ah, exactamente. ok. De hecho, yo les voy a ir diciendo las convocatorias porque me llega la información un poquito antes. Entonces, digamos una semana de antelación, ya sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos estos cambios que hay se deben mucho al cambio de gobierno. O sea, al ver cambio de gobierno, también cambio de autoridad, también hubo cambio de rector. Entonces, también cambiaron algunas cosas. Por ejemplo, la UNAM cambió su examen por el COVID. Ya no, antes hacía dos exámenes al año, ahora ya no lo hace dos veces, ahora solamente lo hace una vez, ¿no? Entonces, eso ya se quedó así, y su convocatoria sale siempre una vez que empieza el ciclo escolar de la UNAM, que es a finales de mayo, la última semana de mayo, perdón, de enero. Una vez que empieza, entonces ya sale toda la cuestión de convocatorias y todo empieza a partir de ahí. Y para todas las escuelas. También ya no hay Comipems, por ejemplo, ¿no? Ya no, para los chicos que van a hacer bachillerato también están igual que tú, así totalmente como difusos. El Poli también, entonces el Poli también tuvo unos cambios en sus fechas, entonces también siempre salen por ahí de abril, fe- marzo, abril es cuando sale lo del Poli, ¿no? O tradicionalmente. Y solamente hay una vez al año. Y la UAM ha tenido problemas con las huelgas y paros que ha tenido, entonces su calendario se ha ido modificando mucho. Entonces me comentaban que ahora en febrero saldría una convocatoria para hacer el examen en abril, ¿no? Entonces, yo te voy avisando en este caso. Bueno, les voy poniendo y les voy avisando de todos modos cuando salen las convocatorias por si necesitan o requieren hacer el examen también a esos.
planteles, que no estaría nada mal, ¿no? Porque aparte se prueban y aparte conocen ahí un poco cómo es la dinámica de los exámenes y todo, todo ello. O sea que sería bueno hacerlo, ¿no? También por ahí. Muy bien. Eh, ¿Alguna cuestión más que haya quedado por ahí? Sí, yo ya sé que yo soy el que más habla, Dime, nada pero te preocupes. este, una última pregunta. Al inicio del curso nos habías, bueno, a mí me habías comentado Ujú, que va a llegar un punto en donde van a empezar a subir la regularidad de las clases. ujú, ujú. Ya, como para cuándo vamos a empezar a subir. Ujú. El enero es el último mes que nada más tenemos dos sesiones, martes y jueves. Luego, a partir de marzo, de febrero, ya empezamos con 3 días, o sea, es martes, miércoles y jueves. Y luego ya en marzo y abril ya tenemos todos los días. Y luego el mayo, que es en este caso ya el mes donde empiezan a ver los exámenes, empezamos a aumentar o media hora o a una hora más de clase. Entonces vamos aumentando. Ya para mayo ya terminamos todos los temas y ya en mayo estamos con pura práctica y repaso, práctica y repaso, práctica de los exámenes y repaso, y repaso, y repaso, y repaso. Ya para mayo. Entonces, pero ahí como los exámenes duran pues un buen rato, entonces la clase dura un poco más, ¿no? Porque vamos revisando pregunta por pregunta y cosas así. Vale, muchas gracias, Ujú. Sí, Arturo. de todos modos les voy a subir un calendario que hago. Entonces ya cuando ya empezamos en enero, entonces ya les hago un calendario para que tengan, ¿no?, también ustedes las fechas. Y, y a nosotros nos sirve para ir, digamos, teniendo una mayor regularidad y seguirlo, ¿no? Y seguir ese calendario. Entonces, porque incluso ya vamos a tener clases alternadas, digamos, una de historia, luego la otra clase es de matemáticas y así, ¿no? O sea, no toda la semana de una y todo ello. Entonces ya así vamos modificando y vamos teniendo ya presentes otro tipo de materias. Vale, muchas gracias. No, nada de qué. Muy bien. Bueno, pues tomando en cuenta esto, ahora sí vamos a comenzar. Entonces decíamos que esta vez nos tocaba la parte de historia. Y que a veces esta es como la materia que muchos dicen, ah, es que historia, ¿no? O sea, es como que muy aburrido, o que, ah, es que son fechas y nombres y todo eso. Y entonces ahí es donde pierden muchos puntos. ¿Por qué? Pues porque son 20 puntos en el examen, ¿no? En el examen de la UNAM son 20 puntos clásicos y en el examen también de la UAM también les piden historia universal, historia de México, y si van para las administrativas del POLI, también les piden historia universal, historia de México. Entonces, no, para nada es aburrida, no, en el examen no vienen fechas, ¿no? Como tales, vienen quizá algunas en cuanto a los acontecimientos, bueno, pero la fecha no es la importante, porque la pregunta está planteada para contestar como las consecuencias, las causas y consecuencias de lo que pasó en ese evento. No les pide que se aprendan o que definan cuál es la fecha de la independencia de Estados Unidos o de México, cuándo comenzó la Revolución Francesa, sino más bien el asunto es cómo, cuáles fueron las consecuencias que dejó algún tipo de protagonista que haya habido por ahí, en fin, ¿no? Entonces, cuando haya algún nombre en específico, también se los voy a decir, o sea, ya de un poco de lo histórico, entonces ya tenemos un poco la idea de cuáles son los nombres o cuáles son los personajes que se pide, ¿no? Más allá de los conocidos, entonces algún personajillo por ahí que de repente queda como en términos secundario, pero lo preguntan, entonces yo les voy a ir diciendo, ¿no? Ahí cuál va a ser. Entonces, bueno. Primero tenemos que entender una definición de ello antes de pasar ya propiamente a revisión de los eventos. Eh, la palabra historia, pues, obviamente es una palabra de origen griego y pues nos va a remitir a la parte de investigar. Entonces, desde la parte
bueno, cuando nosotros vemos a los griegos, a los romanos, todo ello, pues sabemos sus historias con base a lo que describieron ellos mismos, ¿no? Sus historiadores tuvieron sus historiadores, sus cronistas, la gente que retrataba lo que iba pasando. Entonces, por un lado tenían a sus filósofos, a sus dramaturgos y también tenían a sus historiadores. Entonces, ahora esta cuestión es cómo nosotros entendemos la historia. Y a veces para ustedes se vuelve un poco como tedioso, les digo, pues por la repetición de datos y todo, y porque así nos enseñan un poco la historia, y porque aparte la hacen ver como muy repetitiva, es decir, siempre lo mismo, ¿no? Pero no, obviamente esto no es tan así, porque vamos a tener que la historia, y no sé si alguna vez ustedes se hayan preguntado esto, es decir, ¿cómo se hace la historia, ¿no? ¿Cómo la escriben? ¿Quién investiga esto? ¿Quién es así el personaje? ¿Cómo se sabe esto de esos eventos? Cómo se imaginan ustedes que se hace la historia? O sea, ¿cómo salen estos libros? ¿Cómo se saben los datos? ¿Cómo queda el registro? ¿Quién tiene alguna idea de ello? Pues con los cronalistas o cómo se dice, no sé cómo se dice, pero la gente Ajá, que cronistas, ajá. cronista, Ujú. Eh, Rafael, Michelle, ¿tienen alguna idea de cómo también se hace, cómo se investiga o cómo se trabaja esto? ¿No? Ajá. Muy bien. Bueno, mucho de esto de la parte que nosotros vemos cuando se hace la historia, pues es prácticamente, se ha hecho de diferentes maneras, en diferentes también momentos históricos, es decir, no se trabaja de la misma forma ahora que se trabajaba hace 100 años o hace un siglo, en fin, ¿no? Porque hay diferentes herramientas. Sin embargo, hay una idea siempre por digamos, retratar que pasó, ¿no? Eso que sucedió. Y muchas veces tenemos estas fuentes, las fuentes, por ejemplo, la fuente oral, ¿no? De que alguien cuenta una historia y luego la cuenta alguien y luego la cuenta alguien. Entonces se va haciendo una tradición hasta que alguien llega y también la escribe, ¿no? O, por ejemplo, los primeros que intentaron retratar un poco cómo vivían o cómo estaba su medio ambiente o lo que les tocaba vivir. Por ejemplo, estas pinturas rupestres que son registros, ¿no? Que entonces después alguien lo va a tomar para poder interpretar, o las culturas, no sé, la cultura egipcia o las culturas la maya, en fin, todo, van dejando registros. Pero esos registros se utilizan para interpretación. Pero también hay otros registros, por ejemplo, para otro tipo de historias. Por ejemplo, tenemos los restos fósiles, ¿no? Entonces revisamos los restos fósiles, tenemos técnicas para determinar su antigüedad o la investigación que se hace en laboratorio para determinar, por ejemplo, la edad de la Tierra o del universo, en fin, ¿no? Pero también la historia donde los humanos intervienen, por ejemplo, es esta, ¿no? Que se va narrando, alguien escribe, a veces en piedra, incluso había cronistas, por ejemplo, durante la conquista, que pues hacían incluso hasta en hojas en palmeras, ¿no? Ahí en las hojas estas grandes. Entonces, obviamente la historia es las diferentes formas de hacerlo es tratando de ver, ¿no? La etapa, los intereses, quién la escribe, eso es muy importante también, quién escribe la historia y las diferentes interpretaciones. Entonces, por ejemplo, ahora que tuvimos el año, hace 4 años, empezó un debate en México, por ejemplo, y muy interesante que sigue los historiadores así, muy renombrados o intelectuales muy renombrados, siguen en ese debate de cuando, por ejemplo, AMLO le pidió en una carta al rey de España que ofreciera una disculpa por la conquista, ¿no? Entonces,
digamos, historiadores o intelectuales, debaten acerca de cuál es la necesidad de estas disculpas, si son necesarias, no son necesarias, si son pertinentes, si no, si hay algunos argumentos muy básicos, que por ejemplo un argumento muy básico es decir, bueno, es que eso ya pasó, ¿no? Ya no nos afecta a nosotros. Otros dicen, no, es que precisamente se piden disculpas para que esto no vuelva a pasar, ¿no? O posiciones políticas, así de que es que esto lo piden estos de un movimiento de izquierda, ¿no? Y otros dicen, no, es que nosotros somos muy nacionalistas y no podemos permitirnos disculparnos ante un país pobre. En fin, o sea, muchos argumentos. Pero eso es un debate, por ejemplo, donde la historia interviene de una manera muy, muy padre, porque es con los datos, la información y las diferentes formas de ver los eventos, cómo podemos informarnos, ¿no? No tener así como una idea de que, ah, sí, la independencia fue esto, o la revolución fue esto, o este gobierno fue así. No, hay diferentes formas de verlo. Entonces, por ejemplo, aquí en este cuadro, ¿no? Que les puse, es como una representación de todas las diferentes escuelas que hay, ¿no? Desde el marxismo, la escuela sosanal, la nueva historia cultural, ¿no? La historia política, ¿no? El posmodernismo, el positivismo, ¿no? Entonces, todas estas escuelas corresponden a diferentes etapas históricas, ¿no? Diferentes interpretaciones y diferentes métodos de investigación y sobre todo de cómo escribir la historia, ¿no? Entonces, es muy importante. Y ojo, porque esta es una pregunta muy importante siempre del examen. Siempre viene esta pregunta. A ver, ahí me fui. Entonces, una la primera pregunta es acerca de la diferencia entre estas escuelas, ¿no? Que son escuelas más, digamos, más contemporáneas que tenemos y son como las escuelas bandera, o sea, las más grandes. Ahora tenemos muchas más, muchas interpretaciones, pero digamos, vamos a concentrarnos en estas, porque estas son las que nos preguntan. Entonces, por ejemplo, tenemos esta, que seguramente ustedes ven mucho a este personaje y lo primero que uno piensa, ah, comunismo, ¿no? No, Marx es más que eso, ¿no? Marx creó un método de investigación que a la fecha es actual, se puede trabajar con él, es válido, tiene mucho arraigo, ¿no? Entre los estudiosos, entre los sociólogos, historiadores, filósofos. Y entonces el materialismo histórico, ojo, que una cosa, y lo vamos a ver más adelante, una cosa es cuando hablamos de Marx como el ideólogo del marxismo, de lo que se conoce como el comunismo, que también corresponde a una serie de ideas más, no nada más son de él, sino un poco mm, tiene ahí otro arraigo y se le conoce más él, no, pero su metodología es el materialismo histórico, que básicamente lo que hace es revisar los hechos históricos a partir de sus asuntos materiales, de su importancia material. ¿No? Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Pero, por ejemplo, este método o la metodología con la dialéctica, en este caso también materialista, también es muy importante porque nos ayuda a entender el mundo a partir de esto, ¿no? De la materialidad, no del mundo de las ideas y de lo subjetivo, no, sino de lo concreto y de lo material. Entonces él incluso va a tener categorías que si bien se utilizaban, pero él le da eh, digamos, le da un nuevo sentido a estas categorías como dueños de los medios de producción, los dueños de la mano de obra, ¿no? Los bienes fijos, los bienes variables, en fin, ¿no? Y luego vamos a tener esta otra escuela que es de Benedetto Croce, este italiano, que es el historicismo.
Y entonces a ellos les interesa, por ejemplo, muchísimo la parte de ir estudiando la historia, digamos, a partir de revisar cada etapa de la historia, es decir, no revisar la historia como una secuencia, ¿no? Como una secuencia de eventos, no, sino cada etapa tiene sus propias características, entonces estudiarla a partir de sus propias características y posteriormente compararlas, ¿no? Luego, esta escuela de Fernand Braudel, Fernand Braudel escribe un libro que se llama Mediterráneo, que es uno de los libros fundamentales para, por ejemplo, entender la historia, y toma el mar Mediterráneo como este centro donde toda la historia antigua y también de las antiguas civilizaciones se lleva a cabo, ¿no? Entonces, como este factor del Mediterráneo hace, por ejemplo, el comercio, las relaciones comerciales, las relaciones culturales, las relaciones políticas, todo lo que se da a través efectivamente, de esta relación con el mar Mediterráneo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta escuela de los anales, esta es una de las escuelas también más importantes y que también tiene mucho, digamos, mucho arraigo en la fecha. Esta lo que trata de estudiar son estas estructuras, ¿no? Estas estructuras sociales, eh, pero a largo plazo, cómo se van construyendo, cómo se conviven, ¿no? Las diferentes sociedades a través de estas colectividades. Y va haciendo historias, pero de un largo plazo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque ahí sí vemos como un continuo. Eso es muy interesante. Y luego vamos a tener al positivismo. Ahorita los vamos a ver con un poquito más detalle, ¿eh? Ahorita nada más es como el intro. El positivismo de Augusto Comte, también francés, él plantea la historia como tener un método científico, ¿no? Entonces, la historia es vista así como una línea de progreso, es decir, que va de uno de otro, entonces hay que seguirla y que tiende hacia el progreso todo. Entonces, obviamente, él piensa que debemos tener una metodología muy estructurada, muy elaborada para poder, digamos, trabajar la parte histórica, ¿no? Y esta última, que es muchísimo más reciente, digamos, tiene mucho peso porque ahí el historiador revisa otro tipo de fuentes, ¿no? Sí están las documentales, las orales, las materiales, en fin, pero esto se va, por ejemplo, a tratar de revisar el arte, por ejemplo, la literatura, la parte de las costumbres y tradiciones de los pueblos van y se involucran, ¿no? Van conociendo las tradiciones orales, en fin. Entonces, sus historias culturales no son como, a diferencia de este, ¿no? Acá de Brodel, estas son más concentradas en comunidades más pequeñas. Este Brodel agarra todo el Mediterráneo, ¿no? No, estos agarran otro tipo, ¿no? Más pequeñas, más concentradas, por ejemplo, las historias, no sé, de la ciudad, las relaciones urbanas, ¿no? Cómo se mueve o cómo las ciudades han ido creciendo, pero así por los sectores, por sus tradiciones, su arte, en fin, ¿no? Entonces, estos serían los principales. ¿No? Es muy importante. Y ojo, porque es la primera pregunta siempre. Muy bien. Ahora sí vamos un poco más específico. Entonces tenemos aquí, decíamos, a Mars. Pero espera, no entendí. Dime, ¿Cuál es la pregunta? la pregunta es, la primera, o son dos. Aquí, primera es, ¿quién es representante de cada una de estas corrientes? Ok. Ujú. Ajá. Y la otra, o sea, por ¿Quién es ejemplo, el me principal? preguntan de que quién es el principal Ujú. del historicismo. Ah, Exacto, Benedetto Croce. exactamente. Entonces, por eso, estos sí son importantes, tenerlos como en base, ¿no? Tenerlos bien concretos. Entonces, lo más curioso es que estos son historiadores, ¿no? Sociólogos, filósofos, no son los protagonistas de la historia. Entonces, pero en estos sí nos preguntan quién es el representante de cada uno de ellos. Ujú. Y la siguiente pregunta es esta. Es decir, ¿cuál es su
su fuente, cuál es su metodología, ¿no? Aquí ponemos su enfoque, o sea, su objetivo, y en este caso, su metodología. Ponemos las dos para tenerlas ahí presentes, las dos, ¿no? Entonces, por un lado, este es su objetivo, este es el método que utiliza. Entonces, decíamos, por ejemplo, de Marx aquí, ¿no? Aquí tenemos a Marx, Engels, ¿no? Estos ya son más contemporáneos, pero este es el iniciador, este es el importante. Entonces, por ejemplo, lo que hace es tratar de ver la historia, les decía, entre esta cuestión de una estructura y una superestructura. Eso se llama dialéctica materialista. Es decir, que hay una superestructura, que es la economía, y a partir de la economía es que se atraviesa, ¿no? Toda la parte cultural, política, religiosa, en fin, y todo se determina a partir de ahí. Entonces, por ejemplo, Marx lo que hace es esta idea de interpretar, por ejemplo, cuáles son las condiciones materiales, por ejemplo, de Ciudad de Nezahualcóyotl, que hacen que Ciudad de Nezahualcóyotl tenga, digamos, algunas calles sin pavimentar, una sociedad, digamos, de clase media-baja, en fin. Y con ese mismo método puede estudiar, por ejemplo, las lomas de Chapultepec y decir, a ver, cuáles son las condiciones económicas y materiales que hacen que esta colonia sea rica, tenga todas sus colonias pavimentadas, la gente rica, en fin, ¿no? Pero a partir de esas condiciones materiales. Ujú. Entonces, esto es muy, 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 muy importante. ¿Sale? Entonces, este es básicamente él y un poco lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos la Revolución Rusa, es esta situación de que la historia, igual que la filosofía, no nada más sirven para entenderla, sino sirven para poder transformar el mundo. Entonces, un poco más es de la idea de que entender estos procesos hace que se muevan en la historia y que la historia es dialéctica, es decir, que va cambiando constantemente. Ujú. Y déjame aquí borrar estos. Y nos vamos con el otro. Y ¿no? Luego teníamos el de el Benedetto Croce. Entonces, con él, obviamente, aquí decíamos que cada etapa tiene sus propias características. Entonces, se pueden estudiar de manera separada. Se piensa aquí, ¿no? Y se trabaja de esta forma. ¿Cuáles son sus fuentes? Es decir, ¿cuál es su método? Pues estudiar básicamente cada etapa, pero a partir de las fuentes propias de la época, ¿no? Por ejemplo, las cartas de la época victoriana, ¿no? Cuál es el contexto histórico que hizo, por ejemplo, que existiera esta reina y que fuera tan fuerte y que creara unas condiciones que a la fecha digamos, seguimos todavía teniendo algunos elementos propios de esa época, ¿no? De la época victoriana que trascendieron. En fin, entonces este es estudiar las fuentes primarias, ¿no? De la época, de cada época diferente. Y ojo, aquí dice que pues sí, no podemos tener las mismas condiciones en cada una de estas etapas. Luego, esta, que es la de los Annals, ¿no? Esta escuela es mucho más amplia, porque es mucho más grande. Entonces, estas las hacen a largo plazo, ¿no? O sea, estas colectividades a largo plazo, como esto otra vez, el ejemplo del Mediterráneo a largo plazo, así de cómo se crean los imperios, por qué el Mediterráneo es tan importante para el Imperio Romano, los griegos, para los turcos, para los egipcios, en fin, cómo se da el comercio, en fin, todo ello. Entonces, obviamente, utilizan las fuentes que se utilizan son interdisciplinarias, que significa que puedes obtener desde las fuentes primarias, las fuentes secundarias, ¿no? Fuentes no tradicionales, como las condiciones climáticas de tal época, en fin. Ujú. Y entonces aquí el importante es ¿no? Clauber. Y aquí tenemos este es el positivismo francesa, que es una escuela que, les digo, todas en la actualidad se pueden trabajar. Esta tiene mucho, mucho, o tuvo mucho arraigo, más bien hace
hace unos 20 30 años, y ahora se le cuestiona un poco ahí, pero es esta de llevar un poco los fenómenos sociales con un poco la metodología de los fenómenos experimentales, ¿no? De las escuelas como la biología, la química, ¿no? La física, ¿no? Entonces un poco hacer como este tipo de leyes. Leyes así objetivas, como que si la historia se tuviera que repetir a partir de ciertos elementos y que todo tendría que responder a leyes, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que una de las cosas que hace que esta escuela sea muy cuestionable, pues es que el ser humano es, eh, es lo más, en este caso, eh, pues lo menos predecible, ¿no? Entonces, es totalmente impredecible. Entonces, la historia puede cambiarlo. Hoy lo vimos, no sé si vieron la conferencia de prensa de Donald Trump, donde dice que va a tomar Dinamarca y va a tomar el canal de Panamá y va a cambiar el Golfo de México, y va a ser el Golfo de América. En fin, es decir, ¿qué ley qué elementos objetivos harían que podamos suponer que o prever eso, ¿no? Es como totalmente muy impredecible, ¿no? Aunque bueno, los dictadorcillos y todo ese asunto tienen una característica muy propia de que también actúan como un poco con este tipo de frivolidades o este tipo de elementos de lucimiento y de verborrea y cosas así. Y entonces ellos utilizan sí, sus fuentes primarias y mucho, mucho, mucho la estadística. Acuérdense, aquí un dato muy importante, ¿no? Com también es el fundador de lo que nosotros después vamos a conocer ya como la sociología. Entonces, solamente la sociología tiene, sí, esos elementos de cientificidad y utiliza mucho el método científico, pero sobre todo la estadística es su herramienta principal para ir comparando en este caso los momentos o ir teniendo, digamos, una gráfica y viendo, en este caso, los elementos que pueden ser predecibles o manipulables y a partir de ahí obtener algún tipo de, pues sí, de ley, ¿no? Luego tenemos esta última, ¿no? Que es la parte de la historia cultural. Entonces aquí decimos que son mucho el reflejo de las sociedades a partir de estos elementos que los vemos así a simple vista, pero no les damos tanta importancia. Por ejemplo, la parte del arte, ¿no? Por ejemplo, el arte urbano, desde el arte urbano hasta, por ejemplo, un graffiti. Podemos hacer historia cultural, por ejemplo, desde los grafitis de las revistas, de la música, por ejemplo, y a partir de ahí generar una serie de hipótesis y luego generar documentos que puedan dar a la discusión sobre cuál es la relevancia de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la gente que estudia música y entonces estudia cuál es la importancia de tal género, tal música en el funcionamiento de una sociedad o cómo impactó eso a una sociedad, en fin, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos historiadores, por ejemplo, utilizan la historia cultural, ¿no? Una cuestión de tomar estos elementos de cultura muy, muy interesantes y que muchas veces no se tomaban en cuenta como para poder definir una sociedad, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Foucault también como uno de los personajes más importantes de esta escuela, ¿no? Y que es, digamos, uno de los personajes ahí que van a ser relevancia, pero curiosamente este como hizo muchas cosas, el más importante es este, ¿no? Aquí, en esta gráfica es con la que nos vamos a ver para los personajes, ¿no? De cada uno de las corrientes. Muy bien. Y ya para un poco ir cerrando esta primera sesión, tenemos aquí a la parte de las etapas, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros también para poder comprender esta parte de la eventos históricos, tenemos que englobarlos en una temporización a veces muy caprichosa, ¿no? Con algún evento ahí que es el que nos dice a partir de aquí está tal, ¿no? Y
¿Por qué? Pues porque es demasiado, entonces tenemos que englobar. Esto no significa que, por ejemplo, a partir de que cayó Constantinopla aquí, ¿no? En el 476, a partir de ahí, de ese día pasó. No, 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 o sea, son como etapas, ¿no? De transición, tenemos eventos, y esos eventos marcan mucho la diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la Edad Antigua, y aquí cuando veamos la antigua, que nosotros no la vamos a ver en este curso, es todas estas civilizaciones, ¿no? La civilización egipcia, los romanos, los fenicios, los persas, en fin, donde pasan aquí se vuelven sedentarios y a partir de aquí, ¡pum! Comienzan a crearse ciudades, estructuras, empiezan a crearse imperios, ¿no? En fin. Y antes de ello tenemos pues, obviamente la historia, prehistoria, que está también dividida entre el paleolítico y el neolítico. En fin, y ahí se llama que, ¿por qué leemos historia? Pues porque no tenemos unos elementos escritos, por ejemplo, o documentos o nada que nos dé más contexto acerca de las cosas que pasaron ahí, ¿no? Entonces, mucho de ahí se saca, no sé, de interpretaciones, de los restos, de lo que vimos, del medio ambiente, en fin, de otras fuentes se va llegando. Y luego tenemos aquí la Edad Media, que dura del 79 al 53, con la caída de Constantinopla. Ahí, entonces, son 1000 años. ¿No? Esta etapa que también es muy contradictoria, ¿no? Muchos hablan de una etapa muy oscura, pero también tuvo sus momentos muy brillantes. Luego la Edad Moderna, del 1453 al 89, que es cuando comienza la Revolución Francesa. Y a partir de ahí tenemos lo que vivimos en la edad contemporánea, que es de aquí, de la Revolución Francesa, cuando empieza a la actualidad. Y hay eventos, por ejemplo, que ponen ahora en tela de cuestionar acerca de cuándo ya comienza otra etapa, ¿no? Si ya estamos viviendo ya otra etapa, en fin, como por ejemplo la caída de las Torres Gemelas o el ataque este terrorista, o si la guerra del Golfo, o si después de la época de Trump, en fin, ¿no? Son cosas que todavía están en discusión y pues da para mucho. Bueno, entonces subo la clase al grupo, otra vez ya ahí está, más bien el grupo, el canal de WhatsApp y nos vemos el próximo jueves. ¿Sale? Muchas gracias. Cualquier duda, ya saben, no duden en mandarme mensaje. Nos vemos y Vale, muchas Arturo, gracias. muchas gracias. Y oye, las preguntas que tenía ya, me las respondiste, Ujú. entonces, ya no va a hacer falta que hablemos después. Y muchas Ok, gracias, ¿eh? no de qué, al contrario, gracias a Entonces, ustedes. una última cosa antes. Ya Ujú.